Para comenzar, le vamos a pedir a Ida, lo que está animoso cantando, que nos guíe en oración. También. Amén. Gracias, Ítalo. Estamos en Lucas, capítulo 9, ¿cierto? Pero no abran Lucas, porque supone que se lo saben de memoria. No, no. Porque vamos a ir primero a Isaías, capítulo 40. Allá vamos a comenzar hoy día la escuela dominical que va a tratar de un pasaje en Lucas acerca de la transfiguración. ¿Ya? Y en Isaías, capítulo 40, vamos a hacer un contexto. Isaías predicó a Israel, al norte, acerca de su pecado, que Dios iba a emitir un juicio y que iba a ser cautivo por, Israel iba a ser cautivo por Asiria. Y también el juicio al sur, a Judá, que iba a ser cautivo por los babilonios. Y empieza entonces todo el libro de Isaías contando esa historia hasta el capítulo 36, de ahí hay un interludio de una historia que está pasando de los capítulos 36 al 39 y cómo el pueblo y el rey de Israel van a responder con esperanza en la obra del Señor, en un momento de la historia. Y del capítulo 40 en adelante, muchos dicen que es la parte evangelística del libro de Isaías, pero básicamente lo que empieza a narrar también es profecía de lo que va a pasar cuando el pueblo cautivo venga de vuelta a habitar a Israel, a Jerusalén. O sea, todavía no se va cautivo, pero estos pasajes es como que si el pueblo ya volvió. Esa es la profecía que se está contando ahí. Entonces, leemos en Isaías capítulo 40, versículos 1 al 5. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y leyendo esos dos versículos, ¿en qué parte de la historia nos ponemos? ¿De qué está hablando? O sea, claramente de que el pueblo ya volvió, ¿sí? Estamos hablando del periodo del año 500 antes de Cristo hasta la venida de Cristo, ¿cierto? Pero el versículo 2 también, cuando dice que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, podríamos incluso pensar que está hablando de la segunda venida, del reino. A veces los profetas no es tan claro determinar una cosa u otra, porque a veces habla de una o de ambas. Pero mira el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿De qué está hablando? Juan el Bautista. Entonces dice, está hablando de la primera venida de Dios al mundo, en la persona de Jesucristo. Versículo 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y básicamente es un versículo poético acerca del poder de Dios que va a hacer estas cosas. ¿Qué cosas? Versículo 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y uno dice, esta es la segunda venida. ¿Sí? Pero también es la primera.
Está hablando de las dos. En este versículo está hablando de las dos. Vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 27. Estos versículos que leímos recién de Isaías tienen, como les dije, una referencia a la presencia de el Señor en este mundo y también al cuidado del Señor en la vuelta del cautiverio, ¿sí? Que son casi 1500 kilómetros de Babilonia a Jerusalén. Cómo el Señor los cuida y los trae de vuelta, pero está diciendo en profecía, hablando de los tiempos futuros. Estamos en el año 760 antes de Cristo en Isaías y llegamos al año de Cristo, cuando Cristo viene a este mundo, y vemos un pasaje en la transfiguración donde Cristo va a manifestar su gloria. El versículo 5 que leímos en Isaías revela que el Señor Jesucristo es la gloria de Dios manifestada en la encarnación. También es un versículo que habla de la segunda venida, pero en particular acá lo que no se ve tan claramente es lo que va a pasar aquí en la transfiguración. O sea, está profetizado. Juan dice allá en el capítulo 1, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Recuerdan? De eso está hablando el pasaje en Isaías. Ya, Lucas 9, versículo 27 dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y es un versículo raro, ¿no? ¿Cómo interpreto eso? ¿Qué es el reino de Dios? Entonces, debe ser ya en la segunda venida. Nosotros que tenemos la película bíblica completa, podríamos pensar eso. Ahora, ¿qué pensaban los que estaban escuchando ahí? Que justo recién, ¿recuerdan la escuela dominical anterior? Se acaban de enterar de la cruz. Que todo el plan que ellos pensaban que iba a ser acerca del Mesías no era tal. No era una cosa de triunfo, sino que era una cosa de muerte. Y no solo eso, sino que juntamente con la muerte del Señor, todo aquel que quisiera seguir al Señor tenía que padecer como Él, tomar su cruz para seguirlo. ¿Se acuerda? El Señor dijo, es necesario que estas cosas sucedan de esa manera, que Él sea muerto en una cruz, pero el que quiere seguirme tiene que pasar por lo mismo. ¿Y qué pasó entonces con todo este conocimiento que yo leía en Isaías de algo glorioso, un esplendor y por fin estamos bien? Para siempre. Se produce un choque entre cultural y también en cuanto al conocimiento que uno pensaba tener, poniéndome en los zapatos de los discípulos, ¿cierto? Que eran judíos. Este versículo 27 está diciendo varias cosas. Primero, que el anuncio de la muerte, versículo 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales, por los sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Los descolocó, los dejó desolados. ¿Por qué? Porque no era algo que no iba a pasar. De hecho, era algo que tenía que pasar. Eso es lo que está diciendo. Es necesario. Y es también la vida del discípulo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Recuerdan esa historia? Y lo que está diciendo el 27 es, les está anunciando la transfiguración, lo que va a pasar. Y esto que va a pasar va a reforzar la fe de estos creyentes. ¿Sí? Es como que si el Señor te dijera hoy día, o tú estás leyendo la Biblia hoy día y te das cuenta que en el mundo tendremos muchas aflicciones.
y que nadie nos va a querer oír. Entonces, oye, que es triste la vida del creyente, ¿sí o no? Pero confiad, yo he vencido el mundo. Y ahí nos anima, ¿no? Esta es un poco la idea, pero multiplicado por 1000. Porque de lo que se trata acá es que la gloria de Dios sí se va a manifestar a sus ojos. Entonces, eso es lo primero que está pasando con este versículo 27. Esto, pero os digo en verdad, ¿ya? Lo otro es que va a acontecer algo que es grandioso, que es indescriptible. Ningún ser humano puede imaginarse algo así porque esto es de Dios, es la gloria de Dios lo que se va a manifestar. Es una manifestación de la gloria de Dios en Dios, pero en la persona del Hijo, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a decir por medio de esta manifestación? Bueno, primero que Él es Dios. Ya lo venía anunciando por medio de señales, de milagros, por medio incluso de la palabra, pero aquí va a ser una demostración apoteósica de que Él es Dios. También va a confirmar con poder su obra redentora, todo lo que dijo que era necesario que Él muera y que resucite, que ellos aún no lo entienden, ahora lo va a confirmar. Entonces ellos van a recordar este tiempo. Y vemos, por ejemplo, en escritos de Juan, y vimos su gloria. La primera carta de Juan, lo que hemos visto y oído, esto yo les estoy contando. Este pasaje, lo que va a suceder es tremendo para la vida de un creyente y confirma la fidelidad de Dios en su plan. También anuncia como una vista previa la segunda venida. También está sucediendo eso con la transfiguración. Otro tema que está sucediendo en este mismo versículo es que Jesús va a invitar a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, ¿cierto? Porque eran los regalones, ¿no? No, ¿cierto? No, no era por eso. Y tenemos dos formas de verlo. Una es que cuando hay una enseñanza que necesita ser aprendida profundamente, es más fácil hacerlo con pocas personas que con muchas. Entonces, tomar pocos discípulos. Pero hay otra que tiene que ver con la ley, que eventos, hay ciertos eventos que necesitan, de acuerdo con la ley, la presencia de 2 o 3 testigos. ¿Sí? Eso aparece ya en Deuteronomio 19. Porque le está diciendo, no gustarán la muerte hasta que vean. Va a haber un testimonio, testigos. Y lo último, que esto que va a pasar, que está anunciando desde el versículo 27, cumple las promesas divinas. Vimos la profecía en Isaías, acá se va a cumplir. Y si se cumple esto, la primera venida, ¿se va a cumplir la segunda? Absolutamente. Entonces, también es la certeza de lo que va a venir. Gracias, Señor, por eso, porque nos da una muestra potente de que Dios es fiel. No, nos basta, es como que nos bastara que veamos que Dios nunca falla, que siempre cumple todas sus promesas. Más encima, hace esta tremenda manifestación para decir, yo cumplo y lo voy a seguir cumpliendo porque ese es mi plan. Si Cristo, y esta es la primera enseñanza, si Cristo es así de fiel y cumplió, de seguro, Él va a seguir cumpliendo todo. Y eso es un descanso para nuestras almas, ¿cierto? Tal como les está sucediendo aquí o les va a suceder lo que vamos a ver en el texto ahora a los discípulos, ¿sí? Cristo es fiel, cumplió todo y lo va a seguir cumpliendo. Yo confío plenamente entonces mi vida en Él. Versículo 28. Perdón. Pero os digo en verdad, el 27, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. En el fondo es que van a estar vivos para verlos. ¿Quiénes son esos? Pedro, Juan y Jacobo, es lo que vamos a ver a continuación. Antes de que mueran, van a ver una manifestación de la gloria de Dios. Nosotros, ¿cuándo vamos a ver esa manifestación de la gloria de Dios de esta manera? Cuando ya estemos con el Señor. 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras
que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Y es interesante cómo termina este versículo. Estamos hablando de algo que viene del corazón de Dios, que es una manifestación de Dios hacia el hombre para enriquecer esa relación que el hombre puede tener con el Señor. ¿Qué es lo principal que tiene que haber ahí? Siempre la oración. Y el Señor Jesucristo nos está enseñando una vez más la importancia de la oración en nuestras vidas. La oración es vital y no debe ser nunca considerada como algo menor o como algo, comillas, por cumplir. ¿Sí? Tenemos que orar todos los días. Hoy día no he orado, así que voy a orar por cumplir. No, es algo que es vital. Tengo que considerar siempre la oración como algo necesario para mi vida, en mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque mi vida está en Él. Eh, lo que iba a suceder, entonces, demuestra la bendición de la comunión con el Señor. ¿Sí o no? Es tremendo. ¿Y cuándo tenemos bendición de estar en comunión con el Señor? Cuando estamos orando, mayormente. La oración no es cualquier cosa. Y es interesante el versículo 29. Y entre tanto que oraba, que estaba en esta comunión, que estaba en esta dependencia del Señor, que estaba de la mejor manera posible, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y la idea de la apariencia de su rostro se hizo otra, es que era como el sol. Por ejemplo, el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo dice eso, que era como sol. Eh, a nosotros no nos dejan ver el sol directamente, porque daña nuestra vista. ¿Cómo debe haber sido eso? Impresionante. ¿Cómo se puede describir en palabras algo tan maravilloso? Creo que quedamos cortos y por eso dice como el sol. Esta, lo que está viendo entonces es una vista anticipada del reino, cómo va a estar el Señor en el reino, el Señor ya glorificado. Es como una miniatura, ¿sí? Una vista breve de lo que va a ser. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a ver a Juan, que nos va a narrar cómo lo vio él, pero ya no en miniatura, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y sabemos que era el Señor que estaba hablando con él. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y estamos entendiendo un poco la figura. Y esto de que sea blanco no es que era blanco, era que era más blanco que el blanco. Eso es lo que está tratando de dar a entender. Y sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía la espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y ahí tenemos la idea. ¿Y qué pasó con Juan cuando vio esto? ¿Qué dice el versículo siguiente? Y caí como muerto. ¡Wow! Eso va a ser allá. En esta miniatura que se está presentando aquí en la transfiguración, no era tan así, no cayeron como muertos, ¿ok? Porque era algo menor, pero sí estaba manifestando la gloria de Dios. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo podemos nosotros en nuestra finitud, ¿sí? En nuestras limitaciones, entender algo que es infinito? Esto que le decía yo, va a ser, ¿cómo describo con palabras esto? ¿O qué es lo que está pasando? Y a mí me viene a la mente esos pasajes en Isaías 55, cuando dice, mis caminos no son vuestros caminos. ¿Recuerda el texto? Se lo voy a leer. Isaías 55:8.
que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero el Señor, en su amor, nos los ha dado a conocer y podemos estudiarlos hoy. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve ya así, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié, para enseñarnos, para cambiar nuestros corazones, para conformarnos a la imagen del Hijo, para gozarnos siempre de estar en la presencia del Señor, para orar en todo tiempo, viviendo en comunión con Él. Todas esas cosas. Así podemos, nosotros que somos finitos, apreciar lo que es infinito, aunque no podamos entenderlo absolutamente todo. El Señor sí nos da mucho. Versículo 30. Y Lucas. Ah, no, es que yo pensé que no iban a buscar Isaías. Volvamos a Lucas 9. Lucas 9, 29, 30. ¿Sí? Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y aquí surgen un montón de preguntas, ¿sí o no? ¿Por qué Moisés? ¿Cómo sabían que era Moisés y Elías? Pero vamos por parte. En el reino, básicamente lo que está diciendo es que en el reino van a haber personas. Y nosotros vamos a estar ahí también. Ahora, como todavía no había sucedido, ¿quién estaba en el reino? Los creyentes hasta esa fecha. ¿Y a quién muestra? A dos, Moisés y Elías. Y los muestra con sus cuerpos glorificados. Interesante, ¿no? Aunque sea en una forma temporal. Y hay mucho que estudiar acerca de los últimos tiempos, de cómo van a ser esas maravillas. Por eso es que no hay que perderse los cursos de los martes, donde vamos a estudiar esas doctrinas, ¿ok? Y, pero sí vemos cómo es verdad, cómo se cumple lo que el Señor promete en su palabra. Y Pablo, por ejemplo, va a hablar a los filipenses y le va a decir, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así van a ser como estaba Moisés y Elías, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y nuevamente tenemos promesas que sí se van a cumplir y son nuestra esperanza. Da gozo saber que no importa lo que estemos pasando ahora, las tribulaciones presentes, ese es nuestro futuro. Y ese futuro puede ser mañana, si el Señor quiere, ¿o no? ¿O usted piensa que va a vivir 50 años más? El Señor sabe, ¿no? Y puede ser mañana. Pero es un gozo saber que voy a morir. Eso el mundo no lo entiende. ¿Por qué? Porque voy a estar en la gloria. Es lo que se está mostrando acá. Es anímate. Hay que pasar muchas cosas, vas a sufrir muchas cosas, pero no importa. Tú estás en la gloria. Y es promesa fiel del Señor. Y lo está mostrando. Y mira cómo es. Una, un pequeño chispazo de cómo va a ser entonces esa instancia. Eh, lo otro que vemos es que nos vamos a reconocer, ¿sí? Que vamos a seguir siendo tan buen mozo como somos ahora. Amén, bien, eso es. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poder reconocernos. ¿Qué más va a pasar? ¿Por qué Moisés y Elías? Buena pregunta. ¿Se acuerda que todo evento importante tenía que haber dos o más testigos?
Aquí tienes dos. Interesante. Eh, y uno piensa en las muertes, comillas, muertes, que tuvieron Moisés y Elías. ¿Cómo murió Moisés? ¿Se acuerdan, no? Lleno de vigor. ¿Y quién lo enterró? Dios. ¿Y qué pasó con su cuerpo? Nadie sabe dónde está, pero se lo disputa Satanás y Miguel, ¿se acuerdan, no? Hay algo ahí extraño, o importante quizá. Y Elías fue traspuesto, no murió. ¿Habrá algo ahí que no entendemos al respecto? La otra forma de verlo es que, ¿quiénes van a estar en la gloria? Todos los que han creído en Cristo, ¿cierto? Todos los que ya creyeron en Cristo y murieron, como Moisés. Y todos los que eventualmente seamos raptados, como Elías. Y en las dos personas está juntando esa misma idea. Puede ser también. No hay una respuesta. El texto no la explicita. Pero podemos ver que de alguna manera se cumple en todo lo que el Señor dice que se va a cumplir también. Ahora, el tema interesante del texto es que dice, versículo 30, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, cuerpos glorificados en la gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ellos aparecieron para hablar de qué. El texto dice, ¿de qué están hablando? De la cruz. ¿Y qué cosa hablaban de la cruz? ¿Qué fue lo que dijo el Señor antes? Que es necesario que Él muera y resucite. Eso estaban hablando, porque Él está haciendo una vista previa de lo que va a ser la gloria, de lo que va a ser el plan de Dios. Y esta conversación está diciendo, el plan de Dios no se detiene, Dios lo cumple. La cruz va a permitir todo eso. La cruz no lo va a estancar, no lo va a detener. Esa es la conversación que ellos están teniendo ahí. El tema de conversación es la partida del Señor para cumplir el plan eterno, no para terminarlo. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y me recuerda este pasaje a Abraham, allá en el capítulo 17 de Génesis, cuando Dios firma el pacto que hizo con Abraham. Recuerda que se partieron animales y los firmantes del pacto tenían que sellar el pacto pasando por el medio. ¿Quién pasó por el medio? Solo Dios. ¿Y cómo estaba Abraham? Muerto de sueño, tratando de espantar las aves. Pero pasó una columna de fuego por el medio. Y aquí es un poco la misma idea. ¿Y de qué pacto está hablando acá? Del nuevo pacto. Y yo cambiaré tu corazón y te daré el espíritu. Recuerda, ¿no? Estoy resumiendo el nuevo pacto. Y esas bendiciones del nuevo pacto son las que Cristo dio a la iglesia. Si bien el nuevo pacto todavía no se consuma, se va a consumar en la segunda venida, las bendiciones de ese nuevo pacto ya están en la iglesia y nosotros gozamos de esas. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestro corazón ha sido regenerado, ha sido cambiado para poder vivir de acuerdo a la palabra del Señor y gozarnos de ello. Y este pasaje de la transfiguración, que parece como un momento tan corto, quizá no me atrevo a decir simple, pero en el fondo está hablando todas estas verdades que tienen que ver con toda la vida de todo aquel que entrega su vida a Cristo, o sea, a nosotros. Y lo está hablando todo en un instante, pero con una muestra poderosa de la manifestación de la gloria de Dios. Es tremendo.
Versículo 33. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos allí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Se imagina la situación, cierto? ¿Y cómo termina el versículo? No sabiendo lo que decía. Estaba como disparando por cualquier lado, ¿sí o no? Y nos hemos encontrado en situaciones a veces así, ¿o no? Están pasando cosas en nuestra vida que puede ser muy grande en un sentido negativo o muy grande en un sentido positivo y no hayamos qué decir. Y como que se nos olvidan los versículos y queremos hacer algo, pero el Señor siempre está en control de todo. Y vemos, no en Lucas, pero en el pasaje paralelo en Mateo, que cuando Jesús anunció su muerte, saltó Pedro y le dijo: Señor, nunca tal te acontezca. ¿Recuerdas, no? Él no quería que muriera porque quería que el Mesías triunfara y siguiera como rey. Por eso el Señor le dice: pero es necesario que yo muera y resucite. Y todavía no lo tenía tan claro Pedro, y lo que está haciendo acá es lo mismo. Eh, Acompáñame a Zacarías, capítulo 14, para entender el por qué Pedro está haciendo ahora lo está haciendo con algún conocimiento bíblico, pero errado. Zacarías capítulo 14, versículo 16, dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, y ¿de qué tiempo está hablando? Del reino, de la segunda venida del Señor. Subirán de año tras año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Les suena, no? ¿Cuándo es eso? En el milenio. Entonces Pedro dice: bueno, si estamos en la gloria, ya, se olvidó que era una vista breve. Bueno, los tabernáculos, eso dice Zacarías. Y vemos, por ejemplo, allá en Malaquías, que dice que es Elías el que va a venir en el reino, ¿de acuerdo, no? Y estaba Elías, pues. Estamos en el reino, tabernáculos. Así está Pedro, saltándose todo el plan de Dios entre medio, que todavía no lograba entender, porque no es fácil de entender. Para nosotros sí, que tenemos la historia, que pasamos por la cruz, pero hay mucha gente que le hablan de la cruz de Cristo, que en la cruz Cristo perdona los pecados, que es necesario que tú te arrepientas y te des cuenta que Él murió, hizo ese sacrificio por ti para que tú pudieras ser salvo. De otra forma no puede ser, porque es una historia que el mundo no entiende. Podría decir: oye, si Dios me quiere perdonar mis pecados, ¿por qué no me los perdona y ya? Y me hacen un tabernáculo, por decirlo en términos de este texto. No, la obra de gloria del Señor es inmensa y requiere que la justicia de Dios sea cumplida. Y esto es lo que nos estaba viendo Pedro, como muchos hoy. Quería entonces Pedro estos tabernáculos, ya sabemos por qué, ¿sí? Estamos en el reino. Vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 6, cuando estaban los discípulos frente al Señor, que ya estaba resucitado, y le dicen: aquí está el Mesías, ¿o no? ¿Restaurarás ahora todas las cosas a Israel? ¿Este es el reino? Y el Señor le dice: no, pero puede ser algo mejor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la iglesia. Es necesario entonces que entre el momento que están pasando en el monte de la transfiguración y la venida del Señor suceda algo importante. ¿Qué cosa? La iglesia. Eso es lo que nos están viendo. Quedamos en el versículo 33, ¿ya? Básicamente podríamos resumirlo en una frase: antes de la corona, y estamos hablando del rey, del reinado literal,
viene la cruz. ¿Sí? Antes de la corona viene la cruz. Eso es lo que nos estaba viendo Pedro. Nosotros, como les decía, ya tenemos las bendiciones del reino, ¿o no? ¿Cuáles de las bendiciones del reino nos faltan? ¿Has pensado alguna vez eso? ¿Cuáles son las bendiciones del reino? Jeremías 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quién va a ser el pacto, el nuevo pacto? Con los judíos, ¿sí? Eso va a ser en la segunda venida. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el pacto de la ley. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. La palabra de Dios será conocida. ¿No pasa eso con nosotros, no? Sí, sí. ¿Qué más dice? Eh, y la escribiré en su corazón. O sea que nosotros, bueno, los judíos en la segunda venida van a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y nosotros también. Y yo seré para ellos, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Eso va a pasar en el milenio. ¿Y qué pasa con nosotros ahora? Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Tenemos todas las bendiciones, ¿no? Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque van a ser todos salvos. ¿Y cómo es la iglesia? Salva, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y ese es un resumen de las bendiciones del nuevo pacto, que están en nosotros. Efesios, Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado, ya lo hizo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos todas las bendiciones del Señor. No nos falta ninguna. Nosotros tenemos que aprender a vivir según ellas. Olvidarnos de los tabernáculos, ¿sí? Dedicarnos a la oración, que es lo que está enseñando el pasaje, porque la gloria de Dios fue manifestada en carne por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. En Él vivimos, en Él somos, en Él morimos eternamente. ¡Wow! A ellos les costó entender, pero a nosotros nos regaló un entendimiento mucho más pleno de lo que está pasando ahí. ¿Y cuál es entonces la enseñanza para nosotros? Olvidémonos los tabernáculos o lo que sea que estorbe la vista de la gloria de Dios en tu vida y y en el devenir de la iglesia. Porque Él nos llamó para que nosotros mostráramos su gloria en este mundo. Y tenemos que aprender a vivir de su gloria siempre, en su palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión unos con otros. Porque tenemos todo para hacerlo. Todas las bendiciones ya están en nosotros. Tremendo, ¿no? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, vamos a orar para terminar entonces y de ahí tomamos un tiempo para el break, tenemos cafecito y todas esas cosas. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que es preciosa, por cómo tú desde el principio, Señor, estás anunciando lo que va a venir. Vimos textos allá en Isaías que hablaban de la gloria en Cristo, en su encarnación vista en esta tierra, que es esa gloria que va a ser manifestada tremendamente una vez que Él vuelva otra vez.
Este texto habla de la gloria en la venida en humillación, pero sabemos que vamos a ver la gloria en la exaltación y en el juicio. Y queremos, Señor, que prepares nuestros corazones para que cuando veamos eso, digamos, gracias, Señor, por llevarnos siempre en este camino, y ahora ayúdanos a no desviarnos de él, a no irnos por las enramadas, sino por la gloria. Que tu gloria sea lo que mueva nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras oraciones, nuestras lecturas, nuestras conversaciones entre nosotros. Porque tú mereces toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pasamos